presentaciones por favor. están Sí. más puntual ya sobre los ejes que plantea. Perfecto. Gracias, muy buenas tardes, con su permiso, señor secretario, con su permiso, presidenta, diputadas y diputados integrantes de esta comisión. En adición a lo que mencionaba ya el secretario, solamente añadir algunos puntos fundamentales sobre el nuevo modelo educativo. 4 razones por las que cambiamos, que es importante, además de nuestra obligación legal para hacerlo. 1, pues para que la educación permita a todos los niños desarrollarse, ser felices y triunfar, con independencia de su origen, género o contexto. 2, porque al contar con niños y jóvenes con más y mejores oportunidades, pues México va a ser un país más exitoso. 3, para que la educación pública vuelve a ser nuestro mayor orgullo, y en eso estamos trabajando de manera muy intensa. Y 4, porque la educación, como lo decía el secretario Nuño, es nuestra mejor defensa. En esta lámina mostramos, y ya lo mencionó el secretario, la línea del tiempo a partir de diciembre del 2012, cuando se aprueba la reforma constitucional, 2013, cuando se aprueba las reformas a todo el andamiaje jurídico adicional. En el 2014 se lleva a cabo la primera consulta para la revisión del modelo educativo en todo el país. Con base en esa información se elaboran los documentos terminados, más no definitivos, que se presentaron en julio del año pasado. Se inicia la consulta nacional, que terminamos en septiembre, y a partir de ahí se lleva el trabajo de sistematización para poder crear los nuevos documentos finales del nuevo modelo educativo. Adelante. ¿Qué queremos con este nuevo modelo educativo? 3 cosas fundamentales: mejores contenidos, mejores escuelas y mejores maestros, para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. En eso podríamos resumirlo. Y voy a presentar muy rápidamente en estas láminas los 3 primeros puntos, que son mejores contenidos, mejores escuelas y mejores maestros. En lo que tiene que ver con mejores contenidos, después de la presentación de la propuesta curricular en julio pasado y de la consulta nacional, se definieron 3 áreas importantes en cuanto a la nueva pedagogía, el modelo educativo. Los campos de formación académica, concentrados en lenguaje y comunicación, aquí teniendo en cuenta de manera muy importante el fortalecimiento de la lengua materna cuando no es el español, el conocimiento del español y además del inglés. El área del pensamiento matemático, que es fundamental, y la exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica ética. Ahí son aprendizajes clave en la nueva propuesta curricular, que se complementan con la segunda parte de esta nueva pedagogía, que es el desarrollo personal y social del alumno. Es decir, el desarrollo de habilidades socioemocionales de las niñas y niños, conjuntamente con el fortalecimiento de la educación artística y de la educación física. Y un elemento adicional, novedoso, que ha sido bien recibido en todo el país, es el de la autonomía curricular. Lo que significa esto es que una vez que inicie el nuevo plan y programas de estudio, el nuevo currículum, las escuelas podrán definir un porcentaje del currículum en cuanto a contenidos, hasta el 20%, lo cual podrán decidir en cada una de las escuelas si quieren profundizar en algunos de los aprendizajes clave, o si quieren profundizar en el desarrollo personal y social del alumno, o en otras áreas como la robótica, la educación financiera, la educación para la salud, la educación ambiental, el desarrollo de proyectos que tienen un impacto en la comunidad. Eso es muy importante. O también, además, profundizar en el conocimiento de sus propias regiones, municipios, estados, de tal manera que los niños tengan una mayor integración. Y como pueden ver, este nuevo currículum se integra, se alinea desde el preescolar hasta el bachillerato como parte de la educación obligatoria, y tiene como ejes transversales también, como lo mencionaba el secretario, la enseñanza del inglés y también el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje. Segundo punto, mejores escuelas. Queríamos mejor contenido, mejor pedagogía, mejores escuelas y mejores maestros. En el caso de mejores escuelas, aquí, además de la autonomía curricular, estamos fortaleciendo la autonomía de gestión de las escuelas. Y eso se está logrando y estaremos trabajando en ello, fortaleciendo el liderazgo de las directoras y directores en todas las escuelas del país. Además de ello, que va a ser muy importante, con el trabajo de evaluación y acompañamiento y la supervisión y la asesoría técnico-pedagógica, de tal manera de acercar
a la autoridad educativa federal, a las autoridades educativas locales, al salón de clases, establecer sistemas de alerta temprana, establecer sistemas para asegurarnos de que está funcionando la normalidad mínima de operación en cada una de las escuelas. Esto va unado al fortalecimiento de la infraestructura de las escuelas y, como ustedes lo conocen muy bien, el programa muy ambicioso, ideal, de gran alcance, que es el programa de Escuelas al 100, los certificados de infraestructura educativa nacional, está se está trabajando para poder lograr la rehabilitación de 33,000 escuelas con una inversión de 50,000 millones de pesos en todo el país. Vamos avanzados ya en la ejecución del programa y seguiremos trabajando en ello para poder crear espacios mucho más dignos para las niñas y niños. Todo esto se complementa con el fortalecimiento del trabajo colegiado en cada una de las escuelas. Los consejos técnicos escolares son fundamentales. El consejo, formado por los maestros y la directora y el director, definen la ruta de mejora de cada escuela, la evalúan cada mes, están trabajando de acuerdo a esta autonomía de gestión que tienen para tomar decisiones fundamentales. Y esto significa también la participación de los padres de familia a través de los consejos escolares de participación social, en donde nuestro objetivo es que los padres no solamente dejen a sus hijos en las escuelas, sino que además de ello conozcan la ruta de mejora, nos ayuden a que se asegure la operación, la normalidad mínima de operación escolar, a que se cumpla con ella, también que nos ayuden como una Contraloría Social para que se pueda revisar bien el uso de los recursos directos que estarán recibiendo muchas de las escuelas a través de los diferentes programas, y también que en el caso de las obras del programa de Escuelas al 100 las reciban con la autorización y sobre todo el beneplácito de los padres de familia de que la obra se hizo bien y completa y está beneficiando la comunidad escolar. Un elemento fundamental en esta estrategia de poner a la escuela en el centro, que es la estrategia en la que hemos estado trabajando en todas las regiones del país, es eliminar o disminuir la carga burocrática a la que están sujetos hoy directoras y directores. Finalmente, en la siguiente lámina, el tema de mejores maestros es fundamental. Y aquí es muy importante el señalar que con el nuevo servicio profesional docente, con la ley del servicio profesional docente, se ha establecido que es el mérito, el conocimiento, el esfuerzo, lo que determina únicamente para que un profesional ingrese al servicio público educativo, para que sea reconocido, para que permanezca, para que pueda ser promovido a posiciones de director o de supervisión, y esto se hace a través de las evaluaciones, como hemos estado trabajando ya a lo largo de los últimos meses. También la estrategia de fortalecer el desempeño de los maestros significa que estamos trabajando en una nueva estrategia para la formación inicial, el fortalecimiento de las escuelas normales, que es fundamental, y por el otro lado una mejor realización de todo el programa de capacitación y formación continua de maestros que tenga pertinencia, sea contextualizado y esté vinculado a los procesos de evaluaciones. Es importante el acompañamiento, la tutoría, la asesoría para cada uno de los maestros, de tal manera que tengan no solamente un mejor desempeño, sino que esto se vea reflejado en el salón de clases y sea en beneficio de cada una de las niñas y niños. Pasaría el micrófono ahora al subsecretario Tuirán para poder terminar con esta presentación. Gracias, muy buenas noches, diputadas y diputados. Con su permiso, secretario. Uno podría preguntarse de inmediato, ¿cuáles son algunos de los rasgos fundamentales que definen al nuevo modelo educativo si se le compara con las anteriores prácticas, con el viejo modelo, digámoslo así? Y algunas de las dimensiones en las que podríamos poner atención son en estas 8 dimensiones, grandes dimensiones, que permiten establecer algunas diferencias marcadas entre la situación anterior y la del nuevo modelo. Primero, la prioridad son los niños, básicamente estableciendo la necesidad de trascender una pedagogía basada en la memorización hacia otra que busca enfatizar la práctica de aprender a aprender, aprender a discernir, aprender a pensar y sobre todo colocar a los niños y los aprendizajes en el centro del interés de las escuelas y del sistema educativo. Uno segundo, que es la articulación del currículo, se propone esencialmente en el nuevo modelo definir aprendizajes que son mínimos
para ir articulando a cada nivel y alcanzando a cada nivel el perfil de egreso correspondiente y alinearlo en los diferentes niveles en lugar de tener una desarticulación marcada entre lo que se desarrolla a cada nivel educativo. La tercera, que son aprendizajes clave, muchos de los contenidos en el modelo anterior eran básicamente contenidos que podríamos definir muchos de ellos como no útiles o poco significativos, y el nuevo modelo pone atención en aprendizajes claves justamente dirigidos a desarrollar la práctica de aprender a aprender, aprender a discernir, aprender a pensar. Las habilidades socioemocionales era un componente que no existía en el modelo anterior y que ahora se introduce como un elemento fundamental y como una fórmula en donde las habilidades cognitivas van acompañadas del desarrollo de habilidades socioemocionales. Lo mismo pasa con el inglés. En el modelo anterior no estaba considerado ni era obligatorio y eventualmente cuando se enseñaba se hacía de manera precaria, y ahora el nuevo modelo contempla el aprendizaje del idioma inglés buscando desarrollar alumnos competentes en el manejo de esta lengua. El sexto, que tiene que ver con la autonomía curricular y de gestión, que ya lo vio Javier y que no quiero insistir en él, pero que es claro que hay una diferencia entre una situación y otra, y dos pilares que derivan de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que por una parte son anclar la promoción y el ingreso, la permanencia en el mérito, en contraste con las prácticas clientelares y corporativas que prevalecían en el pasado, o bien la formación docente, que en el pasado era básicamente genérica y que ahora se va a ofrecer y se está ofreciendo ya con contenidos especializados acorde a las necesidades de los docentes. Un segundo aspecto tiene que ver con las oportunidades para todos. Esta es la dimensión de equidad e inclusión a la que se refería el secretario cuando señalaba el cuarto eje del modelo educativo. Algunos de los componentes de este eje se señalan rápidamente aquí. En el caso particular de las becas, estamos hablando de instrumentos eficientes para impedir que el origen social se transforme o se convierta en destino educativo, y las becas cumplen una función central que han venido consolidándose gradualmente, y sobre todo para apoyar a los estudiantes en situación de desventaja, y lo que buscamos en adelante es que vayamos introduciendo cambios relevantes que permitan apoyar el sistema de becas para alinearlo a las necesidades de los estudiantes, sobre todo a lo largo de la trayectoria educativa de los mismos, y que contribuyan eventualmente a evitar la deserción, entre otros problemas. La dimensión del género también es una desigualdad marcada y se requiere promover concretamente esta mayor igualdad entre hombres y mujeres. Ya hemos vencido con el paso de los años las diferencias en la cobertura entre hombres y mujeres. Hoy hay igualdad manifiesta entre hombres y mujeres en el acceso a los servicios educativos, pero requerimos evidentemente lograr mejores resultados y aminorar las brechas en el desempeño escolar de hombres y mujeres. Y solo planteo la necesidad, por ejemplo, de reducir las brechas en matemáticas, donde las diferencias entre hombres y mujeres son mayúsculas en favor de los varones, sobre todo en las áreas de ciencia, matemáticas, ingeniería, entre otras. Y de ahí que estemos particularmente poniendo atención en este renglón, o bien en la evidencia de que hay, en el caso particular de los jóvenes que no estudian ni trabajan, 3 de cada 4 jóvenes con esta característica son mujeres. Es claro que necesitamos poner mucho más atención en este renglón. Lo mismo sucede con la población indígena, que es uno de los principales desafíos y quizá uno de los nudos de desigualdad mayores que tenemos en el sistema educativo, y debemos atenderlo
los problemas de exclusión, discriminación e inequidad que son marcados en este renglón. Lo mismo que pasa con la población de las personas con discapacidad, en donde es necesario avanzar hacia la educación inclusiva e integrar a las personas con discapacidad en las escuelas regulares. Lo mismo con las segundas oportunidades. Evidentemente en el país tenemos un enorme rezago educativo y es preciso consolidar las segundas oportunidades para que las personas en situación de rezago que no han logrado concluir la educación obligatoria lo puedan hacer, o bien reconocer el papel que deben de tener o que cumplen los padres para contribuir a reducir las desigualdades y por supuesto ser fuente de apoyo para los estudiantes. Los padres tienen una función que cumplir e incluso pueden jugar un papel marcado para reducir las desigualdades sociales. Y finalmente la educación inicial, solo como un conjunto de ejemplos que también puede ser fundamental para provocar un mayor retorno eventualmente si atacamos a tiempo las desigualdades entre grupos a través del desarrollo infantil temprano. La mejor inversión que se puede realizar en el ámbito educativo justamente es la de la educación inicial. Paso entonces a señalar como una quinta vertiente del modelo educativo, la gobernanza a la que se refería el secretario de Educación Pública. Todos lo sabemos que el cambio educativo es un proceso difícil, gradual, complejo, que necesita la participación y el compromiso de todos los actores involucrados en el sector. Estamos hablando de muy diferentes actores que ya fueron señalados y justamente se requiere establecer mecanismos de coordinación, de comunicación y colaboración entre los distintos actores involucrados. Gobernanza entonces también un pilar del nuevo modelo educativo. Finalmente, estamos también señalando que el modelo fue presentado originalmente el 13 de marzo en Palacio Nacional, en evento presidido por el presidente al que asistieron muchos de ustedes. Ya se ha señalado que se presentaron en esa oportunidad tres diferentes documentos. Está el nuevo modelo educativo, un aspecto que es muy importante señalar, que es la implementación del modelo educativo, que es respecto a la presentación preliminar del modelo. Esta es una innovación y por supuesto los fines de la educación, que señala el perfil de egreso y la articulación entre los diferentes niveles educativos. Y finalmente, creo que esta es la última a la que me referiré, tiene que ver primero con los siguientes pasos que deben de establecerse en los próximos meses. Primero, publicar los nuevos planes de estudio ya en fecha próxima, muy próxima, iniciar la capacitación de los maestros tanto en 2017 como en 2018, tareas como la adecuación de los materiales educativos y finalmente la entrada en vigor del ciclo del nuevo modelo en el ciclo 2018-2019, precedida por una prueba piloto en el ciclo 2017-2018. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Solamente para su información, lo pueden ver en la ruta de implementación. Esta presentación tiene un error. La publicación de los nuevos planes, no, regrésenle, no es en abril, sino está programada para mayo. Seguramente será en los últimos días de mayo por el cronograma que tenemos. Nada más rápido, una aclaración, un error de dedo en la presentación. Muchas gracias. Entraríamos a la primera ronda de intervenciones de los diputados. Sería en primer término el diputado Manuel Jesús Cloutier y luego sería la diputada Trinidad Refugio Garzón, el diputado Luis Manuel Hernández, el diputado Jorge Álvarez Maínez y la diputada Magdalena Moreno Vega. Hasta por 3 minutos las intervenciones de cada uno y luego pasaríamos a la intervención del secretario de hasta por 5 minutos
y luego pasamos al siguiente bloque. Si nos hace el favor, diputado, de hacer uso de la palabra sobre este tema, adelante. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor secretario. Igualmente, las personalidades que lo acompañan de la Secretaría, bienvenidos todos. Yo, la verdad que me congratulo de ver, pues, como mexicano, que estamos siguiendo un proceso estructurado para llevar a cabo una reforma educativa, para llevar a cabo la mejora de nuestro sistema. Es todo un reto. Creo que el gran reto principal va a ser cómo despolitizar la educación después de que creamos un nudo gordiano de la misma. Y bueno, habiendo atado el sindicalismo, la educación, con la política electoral y con todo el enredo que creamos, el gran reto va a ser despolitizarlo y al mismo tiempo cómo blindarlo de que este proceso que se va a iniciar no se politice y no se corrompa de nueva cuenta. Entonces, percibo todo un reto, veo claridad en las ideas, lo cual aplaudo, me gusta la idea del modelo, es todo un reto, pero me preocupa también que tendremos que tener la capacidad como país de construir, como ya lo sugería usted, de largo plazo, pero también de blindar para cuando no estemos nosotros. Y ese percibo pues el gran reto. ¿Cómo blindamos esta idea para que trascienda nuestro periodo y para que no se desvirtúe? Porque siempre el modelo educativo, todo el sistema en sí, será muy tentador pues para cualquiera que quiera sesgarlo para otros fines, como ya sucedió. Sería mi comentario. Muchas gracias, diputado. Si fuera tan amable de pasarle el micrófono a la diputada Trinidad Refugio Garzón del Partido Encuentro Social. Muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias. Yo vengo representando con mucho gusto a mi coordinador parlamentario, Alejandro González Murillo. Primeramente traigo un mensaje de él, que es lo que me gustaría leerles, por ese motivo me encuentro yo aquí. No tenemos representación, precisamente yo me voy incorporando, justamente pues voy a anunciarlo ya que salió aquí, yo me voy incorporando a Partido Encuentro Social a partir de la primera quincena de diciembre, entonces pues estoy aquí con ustedes con mucho gusto. Y como es tema de educación, pues por educación estamos aquí representando al coordinador parlamentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidenta. Secretario Aurelio Nuño Mayer, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, coordinador parlamentario del Partido Encuentro Social, le doy la más cordial bienvenida a este recinto legislativo. Saludo en los mismos términos a los coordinadores parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara. A todos ustedes, muy buenas noches. Canal de Congreso, igual. La educación es tarea de todos. Esta es la premisa que debe guiar los trabajos que generan las políticas públicas en materia educativa. Máxime cuando la globalización nos obliga a instaurar un modelo educativo que coloque a nuestras generaciones en un plano competitivo a nivel mundial, pues no debemos dejar de observar que el mundo está interconectado. Este debe ser el objetivo del sistema educativo mexicano. A ello debemos abonar todos quienes de alguna manera estamos involucrados en esta materia, desde el gobierno, los padres de familia, los intelectuales y sin duda lo más importante, la integración a estos trabajos de los profesores, quienes definitivamente son los ejecutores del modelo educativo que se adopte. Como vemos, efectivamente es una tarea de todos establecer las bases que encaminen el nuevo rumbo de la educación nacional hacia una educación de calidad. El reto, desde luego, que es titánico. Profundizar en el problema nos permitirá encontrar salidas a los desafíos. El objetivo es ambicioso. Ahora, como gobierno, debemos no solamente aplaudir la implementación de los nuevos planes educativos, y la siguiente etapa será garantizar la efectiva aplicación de los objetivos, de garantizar el acceso a la educación universal, asegurar que ésta sea de calidad y que se convierta en el propulsor que potencialice las habilidades de nuestra niñez y de nuestra juventud. Desde luego, señor secretario,
que en la fracción parlamentaria de Partido Encuentro Social encontrará un aliado que defenderá los principios de educación laica, gratuita y de calidad. Por ello, nuestra fracción parlamentaria hace el compromiso con las y los mexicanos de seguir abonando al diálogo político que permita la consolidación de cada uno de los ejes del nuevo modelo educativo. Puesto que en Encuentro Social somos conscientes de que la educación que brinde el Estado en términos del artículo 3º constitucional debe contribuir a formar ciudadanos libres con herramientas que le permitan defender sus derechos y hacer de México una nación poderosa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de pasarle el micrófono al diputado Luis Manuel Hernández del Partido Nueva Alianza, le doy la bienvenida al diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Quiero, en principio, reconocer, sin ambigüedades, el esfuerzo y el afán por transformar la educación de este país. Hemos acompañado todo el desarrollo desde la generación de la reforma constitucional, y para mí, no solamente como diputado, como miembro de Nueva Alianza, sino también como docente, como padre de familia, aspiramos a que nuestra educación sea de calidad, que haya la equidad suficiente, y por primera vez en muchos años, y esto hay que decirlo, se está dotando al Estado mexicano de una visión educativa de largo plazo. Y eso tenemos que reivindicarlo a esta generación, porque no está viendo para la actual, está viendo para la que viene. Y eso es muy importante. Si queremos a un México en constante progreso, si queremos a un México con inclusión, que disminuya la pobreza, la marginación, con un México competitivo, pues requiere de la transformación de su sistema educativo, y por lo tanto hay que reivindicar que hay una visión de muy alto nivel. Todo ello también requiere de que acompañemos el modelo educativo en su implementación, no solamente en su nacimiento, porque el corazón de la reforma educativa es el modelo educativo. Ahora bien, los alcances axiológicos son muy importantes. Ahí estamos viendo el tipo de ciudadano del futuro, estamos viendo la sociedad a la que deseamos pertenecer, donde esperamos que se incluyan todos estos niños y jóvenes, y un día se hablará de la generación de la reforma. Sí tenemos algunas preocupaciones que hay que atender. Una es que, de acuerdo al perfil de los docentes actuales, necesitamos no dejarlos solos, ayudarles en su profesionalización, porque un modelo, un sistema educativo y una reforma educativa del tamaño en que se ha hecho, requiere de maestros altamente revalorados y cuidados, y esto pasa por la profesionalización. Y también observar qué vamos a hacer con el perfil de los nuevos docentes, cómo vamos a cuidar su nueva formación, y yo creo que es una agenda que hay que acompañar, que hay que impulsar. Es decir, necesitamos ver al nuevo maestro, a los que están, no dejarlos solos, y al nuevo maestro hacia el futuro. Y los desafíos de blindarle efectivamente a la reforma. Es una reforma con visión de Estado y que requiere que la blindemos. Quisiera en su momento que pudiera compartirnos algunos comentarios al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Luis Manuel. Hace uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez. Para los que están interviniendo, nada más volteen de vez en cuando para que él
reloj que está de aquel lado. Secretario Nuño, por supuesto que su presencia para debatir es bienvenida, además reconoce la reiteración de la presencia. Cada vez hemos ido avanzando en formatos que limitan el diálogo, sin embargo aquí estamos para dialogar. Si algo le hace falta a este país para salir adelante, sin duda es que nos escuchemos. Pero cuando digo que nos escuchemos no me refiero solo a los que estamos aquí hoy, me refiero a escuchar a los que no han sido escuchados por el gobierno que usted representa. Porque a fin de cuentas gobernar es fijar prioridades, gobernar es elegir. Usted eligió representar a los que insisten en decirnos que México está cambiando y nosotros elegimos representar a los que creen que no es así. Usted elige cuando nos visita hablarle a los que están aquí, a los funcionarios, al presidente, a los diputados que le aplauden y nosotros elegimos hablarle a los que están allá afuera. El modelo educativo que usted viene a presentarle habla a un México que no existe. Usted viene a prometernos alumnos bilingües y trilingües cuando el gobierno al que usted representa no ha hecho lo que ha estado a su alcance por millones de niñas y niños indígenas que no tienen un maestro que hable su misma lengua natal. Dijo Jorge Javier Romero en un artículo publicado esta semana que el nuevo modelo educativo plantea ahora que en lugar de memorizar los alumnos serán enseñados a pensar. También les darán inglés desde la educación preescolar. Pero ¿quiénes serán los maestros que lleven a cabo esa gran transformación? ¿Los maestros empobrecidos y mal formados que llenan las escuelas del país? Por cierto, más de los maestros en inglés tienen un nivel menor al esperado como mínimo para los alumnos a los que están educando. Manuel Gil Antón agrega que resulta paradójico que los maestros hasta hace unos cuantos días reducidos a objetos a evaluar por estar bajo sospecha, ahora sean de repente y por la gracia del poder concebidos como profesionales de la educación, capaces de aterrizar el currículo de manera creativa en el aula de acuerdo a su contexto específico. Además hay que recordar que el gobierno, y con la complacencia de este Poder Legislativo, le recortó al programa de formación docente un 40%. El gobierno al que usted representa no se ha cansado de hacer anuncios espectaculares que no importan en la realidad. Gastaron más de 30,000 millones de pesos en repartir televisores y ni siquiera modernizaron las que están en las telesecundarias del país. Con la quinta parte de esa inversión hubiera alcanzado para hacerlo. Gastaron miles de millones de pesos en tablets que fueron un fraude y cada que peleamos por desaparecer esta partida fraudulenta, su partido, a petición expresa suya, se esfuerza en mantenerla. Están pensando en los negocios o en la educación. Usted sabe que ninguna de las cosas que viene a prometer aquí van a ser una realidad en México de aquí a que el presidente Peña concluya su sexenio, pero ustedes ya eligieron y eligieron hacer campaña. Como lo escribió también Gil Antón, tuvo que transcurrir más de la mitad del tiempo sexenal para que se dé a conocer el tan anunciado modelo nuevo para la educación en México, mismo que entrará en vigor al iniciar el ciclo escolar 2008-2019, esto es, a 4 meses de que termine el sexenio y muy cerca de las elecciones. Nosotros elegimos recordarle que su función no es hacer promesas, sino hacer realidad lo que hoy no lo es, el derecho de millones de niñas y niños a una educación de calidad pública y gratuito consagrado en nuestra Constitución. Sigan pensando en la próxima elección. Hay quienes estamos pensando en la próxima generación. Muchas gracias, diputado. Hace uso de la palabra, por favor, la diputada Magdalena Moreno Vega, de Morena. Muy buenas noches, señor secretario, funcionarios educativos y compañeros diputados y diputadas. Señor secretario, usted ha señalado que el nuevo modelo educativo persigue 3 grandes principios: mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos. Permítame presentar algunos problemas presentes en estos 3 temas. El nuevo modelo educativo, el tono punitivo contra los maestros está ausente, y qué bueno. Ahora, en lugar de hablar de despidos, se pone el acento en la formación, el mérito y el esfuerzo de los mismos docentes que fueron estigmatizados y señalados como la principal causa de los problemas educativos. Sin embargo, en el documento de la ruta de implementación, el tiempo destinado a la formación de maestros es muy reducido y los recursos presupuestales asignados hasta el momento han sido escasos. ¿Cómo se propone lograr que los maestros manejen los nuevos planes de estudio, los nuevos libros de texto, las clases de inglés y el desarrollo de habilidades socioemocionales, entre muchos otros temas? Mejores escuelas. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que una de las debilidades del sistema educativo es el estado en que se encuentra la infraestructura de las escuelas, la falta de luz, de agua, drenaje, instalaciones funcionales, de mobiliario, de acceso a las tecnologías de la información y comunicación,
Todo lo anterior crea condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros. Asimismo, señalo que el programa de Escuelas al 100 constituye una obligación financiera y un pasivo a largo plazo por las finanzas públicas. ¿En qué forma y con qué recursos se propone resolver las carencias en las escuelas que no han sido atendidos y lograr que tenga una infraestructura digna? En lo que respecta a mejores contenidos, con un diagnóstico educativo, nuevos programas y libros de textos, debió haber empezado la nueva reforma educativa y no por una reforma administrativa y laboral. Sin embargo, más vale tarde que nunca. El nuevo modelo educativo parte de premisas falsas. Afirma que en la escuela única se promueve el memorismo, lo que no es cierto. Presenta como una gran novedad conceptos que tienen muchos años de ser promovidos en la escuela, como el concepto de aprender a aprender. Los nuevos planes de estudio, los libros de texto, serán presentados en 2 meses y fueron elaborados a marchas forzadas. Señor secretario, ¿qué institución ha sido la responsable de la elaboración de los planes de libros de texto? ¿Por qué razón no se sometieron a concurso? ¿No considera que la prisa en su elaboración va en contra de su calidad y muy probablemente necesitarán nuevos ajustes? ¿No considera que los programas y libros de texto debieron ser sometidos a una etapa de prueba con la finalidad de familiarizar a los maestros con los nuevos contenidos y enfoques didácticos y heredar así una propuesta pedagógica más consistente? De antemano agradezco su atención y espero la respuesta a mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le damos el uso de la palabra al secretario para dar respuesta a las intervenciones, hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, presidenta. Gracias a las diputadas y diputados que intervinieron. Diputado Cloutier, muchas gracias por sus comentarios. Comparto plenamente